Alejandra, no sé si tenés algo. Iba a decirles que este tema de insultar a alguna de las entidades también tiene que ver con lo de los duendes, ¿no? O sea, es una manera como eh, de alejarlos y de ponerse uno a resguardo, interponiendo estos insultos entre una entidad y uno, ¿no? Pero es como común a varias situaciones con los seres sobrenaturales y demás. Así es, Nena. Bueno, Sí, no sé si, ¿eh? yo tengo algo si quieren escuchar. Bueno, Mm. encantada. Bueno, le voy a contar otra historia también que es verídica, digamos, que ocurrió. Bueno, esto fue de un señor, este señor que vivía en el campo también, para la zona de, digamos, de la isla. Acá hoy en día ya no es campo, ahora ya estamos casi cerca de la ciudad, ya, digamos, la isla, Finca La Isla, La Candelaria. Bueno, antes todos esos lugares eran campo, digamos, monte, donde no se podía ingresar fácilmente. Hoy en día ya corre una ruta y bueno, ya se pobló todo. Bueno, pero este señor vivía cuidando, digamos, una finca, la finca de los marineros en aquella época. Él vivía al fondo tenía una casita hecha, así un ranchito de ladrillo, no, ¿cómo se llama esto? De Adobe, barro, adobe. adobe, sí, de adobe, un ranchito de adobe tenía, donde tenía un montón, millones de perros, tenía sus animales, tenía todo, como todo el mundo en el campo, pero él se dedicaba, aparte de todo lo del campo, también se dedicaba a cazar. Él siempre agarraba, tenía su rifle y ya tenía sus perros preparados para la caza. Él sabía salir a cazar al monte, siempre que traía sus ejemplares, chanchos del monte, traía corzuela, traía leones también, traía pumas, encontraba en el cerro, digamos, le sacaba la piel, vendía la piel y bueno, y por ahí comercializaba las carnes. Dice que, bueno, este señor siempre se iba a cazar. Un día sale con todos sus perros vaqueanos y se va a cazar. Y dice que era tanta la ambición porque había mucho en esa época, había mucho animal para cazar, que dice que, bueno, ya no podía traer tanta carne él solo. Así que empezó a matar, a sacarle el cuero y dejaba las carnes tiradas, digamos, dejaba muertos todos los animales al paso que él iba pasando, los cazaba, le sacaba el cuero y los dejaba tirados. Y bueno, dice que fue, cuando de repente vio una corzuela que estaba cerca, que estaba muy cerca de él y dice, bueno, esta le doy y me llevo el cuero. Agarró, cuando estaba a punto de dispararle, dice que la corzuela corrió hacia un costado y se metió atrás de un árbol. Bueno, entonces él fue hasta cerca del árbol para que no se escape y no salga corriendo, y dice que la corzuela agarra y corre hacia otro lugar, y fue corriendo. Entonces él se fue yendo por atrás de la corzuela. Cuando parecía que ya estaba cerca, de repente se hizo grande, cambió el tamaño, creció. Y después dice que se fue corriendo y seguía creciendo, crecía, hasta que llegó un momento que él ya no se acuerda más nada de lo que le pasó, simplemente se acuerda que esa corzuela o ese animal había crecido tanto que él no se acuerda más nada. Bueno, pasó una semana, lo salieron a buscar, fueron a buscarlo por todos lados, no lo encontraron. Y después de una semana con otros perros vaqueanos, todos los perros que él tenía volvieron a la casa, pero él no volvió.
y salieron con otros perros y llevaron también los perros que él tenía, que con los que se había ido, y los perros lo iban llevando, los perros con los que él se había ido, los fueron llevando, pero impresionante, kilómetros que lo encontraron a él metido en una zanja donde no podía salir, y lo sacaron de ahí y se lo llevaron, claro, al hospital, lo llevaron a internar, y él estaba inconsciente, después volvió, recuperó la conciencia y se encontró en el hospital. Y cuando él se encontró en el hospital, digamos, se despertó y no tenía voz, ya no hablaba, había quedado mudo. Y la gente le preguntaba qué le había pasado, cómo es que había llegado ahí, qué es lo que le había pasado. Entonces él nunca pudo hablar, nunca pudo contar, pero lo contó mediante dibujos. Él hacía dibujos donde él explicaba que lo que le había ocurrido. Y bueno, después vivió muchos años este señor, ya nunca más volvió a cazar, pero el señor quedó mudo para siempre, nunca más volvió a hablar tampoco. Y bueno, es una historia verídica que él, por ahí cuando íbamos al campo, él era un señor ya grande y nos contaba mediante dibujo, porque siempre era ir ahí y que nos cuente, que nos dibuje, y él se sentaba y le gustaba dibujar, esa era la forma en la que él se comunicaba. Y en esos cuentos que hacía, bueno, nos contó lo que le había pasado, porque le preguntamos por qué él había quedado así. Y nos contó que le había ocurrido eso, que una corzuela se le hizo re grande y que no se acordó más, y que dicen que había pasado una semana y él piensa que fue en ese momento y que después se encontró en el hospital, pero ya había pasado un tiempo. Sí, ese fue el relato, digamos. Bien. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante los casos que nos has contado, porque tienen que ver mucho con realidad, porque los dueños del monte o los dueños de los animales o la dueña, siempre está relacionado, por ejemplo, con Pachamama, y dice que son castigos que da esta entidad a quienes abusan de la suerte, ¿no? Entonces eso... Bueno. Pregunta Elisa, Sí. Si Sandra podría decir dónde es el paraje. Sandra, Elisa pregunta dónde es el paraje, pero es acá en la isla, era Sí. esos campos de acá. Sí, se llamaba el Tuscal de Velar, de esa zona. No, esto es el Tuscal de Velar. Pregunta el paraje de la casa de tus abuelos. La Quesera, Finca La Quesera, sí. Es el paso a Finca La Cruz, que fue, que hasta el día de hoy existe la casa del general Martín Miguel de Güemes, que es a pocos kilómetros nada más, son aledaños así. Sí. Sí, es camino a las higuerillas. No, las higuerillas, no, a las higuerillas se va por la parte de abajo. También se puede ir por esa zona, pero esto es más bien entrando se puede llegar fácilmente y en una hora a La Quesera, digamos, entramos, si vamos por la ciudad, nos vamos por la calle Hipólito Yrigoyen, la avenida Hipólito Yrigoyen, doblamos en la avenida Artiga, y nos vamos derecho hasta el Parque Industrial. En el Parque Industrial, entramos al Parque Industrial y ya encontramos La Pedrera. Eso ya era una finca, antes Finca La Pedrera, que hoy pertenece a Cerrillo, a la localidad de Cerrillo, pero bueno, pasamos Finca La Pedrera, tenemos el camino a, ¿cómo se llama al Paso Sarmiento, y el otro camino, que es una subida, es un camino sinuoso, y muy estrecho, sinuoso y muy estrecho el camino a La Quesera, que pueden ir. Antes se podía ir solamente
un vehículo podía pasar. Ahora creo que con esto de que el gobernador y todos van para esa zona, van a cabalgata, creo que arreglaron un poco el camino y ahora se puede subir hasta 2 vehículos. Uno, antes, me acuerdo, cuando yo era chica íbamos, venía un camión bajando y íbamos nosotros en un vehículo, en un auto, entonces el camión tenía que ponerse bien de costadito y nosotros pasábamos orillando la barranca del precipicio hasta que pasábamos. Pero ahora, hoy en día, está mucho más, mejor, más arreglado el camino. Llegamos allá a Finca La Quesera y bueno, ahí está el cementerio hoy en día, ya no vive nadie porque todo el mundo eran tierras de arriendo, que se arrendaba, eran los dueños, eran las monjas y los franciscanos. Bueno, ellos, digamos, ese lugar era, digamos, era de los jesuitas, digamos. Entonces ellos eran muy católicos, la gente del paraje era muy católica, tenían el cementerio y la iglesia, tenían un colegio secundario que era impartido por las religiosas y los franciscanos, y bueno, hoy en día está como museo, está, pero si uno va a ese lugar, es un lugar hermoso, con un aire, un clima divino, donde uno va y vuelve renovado. Cuando llega a la ciudad, decae, pero cuando está allá, está activo, todos los movimientos del cuerpo, es hermoso ir, es un lugar soñado. Se los recomiendo para el que quiera ir, es hermoso. Sigue estando todavía el cementerio, que es donde todavía nosotros, la descendencia, llevamos a nuestro padre, a nuestra familia, al cementerio, todavía los ponemos ahí. Bueno, hoy se hizo un monumento histórico del cementerio, y es lo que está en La Quesera. Un lugar muy lindo, si se animan, vayan, unos kilómetros más allá ya está la casa de Güemes.